hay algo que este mundial tiene que ningún otro ha tenido jamás. No es el formato de 48 equipos. No es que se juegue en 3 países al mismo tiempo. No es el estadio más grande del mundo abriendo sus puertas o el partido inaugural en el Azteca. Es algo que no se puede medir en estadísticas ni en cuotas de apuestas. Es la sensación, compartida por millones de personas en todo el planeta, de que cuando se apaguen las luces del MetLife Stadium el 19 de julio y se entregue la Copa del Mundo, algunos de los jugadores que salgan a ese campo nunca más van a volver a él con la camiseta de su selección. Eso cambia todo, porque un mundial donde Messi y Cristiano juegan al mismo tiempo, en el mismo torneo, disputando su 6ª Copa del Mundo cada uno, con 38 y 41 años respectivamente, es algo que el fútbol nunca ha visto antes y que nunca va a volver a ver. Y junto a ellos hay otros que también se despiden, algunos con gloria, otros con la deuda pendiente de lo que nunca pudieron ganar, todos con una historia que vale la pena contar antes de que empiece el torneo más emotivo de la historia del fútbol. Esto es el último baile de las leyendas. Empezamos por el principio, por el hombre que redefinió lo que significa ser el mejor del mundo y que llega a este torneo como algo que ningún jugador de la historia ha sido antes, campeón del mundo vigente, con 38 años, en su 6ª Copa del Mundo. Lionel Messi. Para entender lo que significa Messi en este mundial, hay que entender lo que significó Qatar 2022. No solo el resultado, sino el peso de lo que se vivió en ese torneo. 4 años antes, en Rusia 2018, Argentina había caído en octavos de final ante Francia, en un partido donde Messi desapareció cuando más se lo necesitaba. La narrativa era cruel: el mejor jugador del mundo, incapaz de ganar un mundial. 2 años después ganó la Copa América de 2021, pero era la Copa América. Los argumentos de los escépticos seguían en pie: el mundial no es lo mismo. Y entonces llegó Qatar, y Messi jugó el mejor torneo de su vida. 7 partidos, 7 actuaciones memorables, el gol ante México que despertó a Argentina cuando el torneo se ponía oscuro, la asistencia para Di María en la final más dramática que se recuerda, el gol en la prórroga que parecía cerrar el título antes de que Kolo Muani lo igualara en el minuto 118, y los penaltis, y la copa, y las lágrimas, y la imagen de Messi levantando ese trofeo que lo convirtió definitivamente en el mejor futbolista de la historia del deporte. Ahora llega a este mundial con 38 años, con una molestia muscular reciente que lo tuvo en duda durante semanas antes de la convocatoria, con el Inter Miami como su hogar en una liga que no es la más exigente del mundo, y con la pregunta que nadie se atreve a formular en voz alta porque hacerlo parece una traición: ¿puede Messi, a los 38 años, rendir al nivel que necesita Argentina en los partidos decisivos de un torneo de 8 partidos en 20 días? La respuesta honesta es que nadie lo sabe, y esa incertidumbre, esa posibilidad de que el último Messi mundialista no sea el mismo que el de Qatar, es lo que hace que cada partido que juegue en este torneo tenga un peso emocional que ningún otro jugador del campo puede generar. Porque si Messi aparece en una semifinal con un gol imposible, ese momento se convierte en el más grande de la historia del fútbol. Y si Messi sale del campo en cuartos de final con la mano en la pierna y la vista al suelo, ese momento también se convierte en historia, pero de la que duele. Y si hay alguien en el planeta que entiende ese peso, que lo lleva tatuado en cada poro de su piel desde hace 20 años, ese es Cristiano Ronaldo. El delantero portugués tiene 41 años. Cuando empezó el Mundial de Corea-Japón en 2002, Cristiano tenía 17 y no había debutado aún en el Manchester United. Cuando termine este torneo, va a ser el jugador que más veces ha participado en una Copa del Mundo en toda la historia del fútbol, junto a Messi, con 6 participaciones cada uno. Y lo más extraordinario no es la cantidad,
es que a los 41 años sigue siendo el capitán de Portugal, el referente ofensivo, el jugador que el vestuario mira cuando necesita alguien que cargue con el peso del partido. Él mismo lo confirmó. Se le preguntó si este sería su último mundial y respondió sin dudar: definitivamente sí. Tendré 41 años y creo que será el momento. Y cuando Cristiano Ronaldo dice algo con esa claridad, no hay vuelta de hoja. Portugal llega a este torneo con el único título grande que falta en la colección de Cristiano. Ganó la Eurocopa 2016, ganó la Nations League, ha roto todos los récords goleadores posibles, pero el Mundial se le ha resistido siempre. El año que más cerca estuvo fue en 2006, cuando Portugal llegó a las semifinales y cayó ante Francia con un gol de Zidane. Desde entonces, 4 mundiales más sin pasar de cuartos. Esta es su última oportunidad. Y el fútbol sabe que a Cristiano Ronaldo no le gusta despedirse a medias. Si Portugal llega lejos en este torneo, si hay un gol de Cristiano en un partido eliminatorio que deje a su selección en semifinales, ese gol puede ser la imagen que cierre la carrera internacional más larga y más prolífica de la historia del deporte. Y aquí llega el primer momento del video donde te pido que hagas algo. Si estás viendo esto y te está moviendo algo por dentro, si la historia de estas leyendas te conecta con el fútbol de una manera que no encuentras en muchos sitios, suscríbete al canal ahora mismo, porque en los próximos días van a salir videos de los partidos más importantes del torneo, de los momentos que van a definir la historia de estas leyendas en este mundial. Todo eso solo te llega si estás suscrito. Un segundo. El botón está ahí. Luka Modric tiene 40 años. Y hay algo en Modric que no tiene ningún otro jugador de esta lista: la capacidad de hacer que el tiempo no importe. En los partidos donde Modric aparece, la edad no existe. El croata que ganó el Balón de Oro en 2018, el año en que llevó a Croacia a la final del Mundial de Rusia, el mismo que 4 años después en Qatar volvió a llevarlos a las semifinales con 37 años, llega a este torneo con 40 y con una lesión seria que sufrió en abril. El Mundial de 2026 va a ser su quinto. 5 mundiales. Desde Sudáfrica 2010, donde Croacia ni siquiera pasó la fase de grupos, hasta este 2026, donde el equipo del Adriático llega con menos calidad individual que en sus mejores ediciones, pero con la presencia de un capitán que eleva el nivel colectivo. Simplemente estando en el campo, Modric no necesita correr, necesita pensar, y en ese aspecto el tiempo no le ha quitado nada. Sus cambios de ritmo, su visión de juego, su capacidad de aparecer en el momento exacto con el pase que nadie esperaba, son atributos que no se deterioran con la edad de la misma manera que lo hace la velocidad. Si Modric tiene un buen partido en este torneo, solo uno, ese partido va a ser suficiente para recordar por qué fue durante una década el centrocampista más completo del mundo. Y entonces llegamos a Neymar. Y aquí el tono cambia, porque la historia de Neymar en este mundial no es la de una leyenda que llega a su cenit final. Es la de un jugador que durante años prometió ser el mejor del mundo y que las lesiones convirtieron en una historia permanentemente interrumpida. El delantero del Santos llega a este torneo con 34 años y con una lesión de grado 2 en el gemelo derecho que lo puso en duda hasta el último momento. Ancelotti lo incluyó en la lista definitiva de Brasil y dijo públicamente que espera que esté listo para el primer partido, y si no, para el segundo. La última vez que Neymar jugó con Brasil en una eliminatoria fue en noviembre de 2023, cuando se rompió el ligamento cruzado anterior y el menisco de la rodilla derecha. 600 días sin jugar. 4 operaciones distintas en los últimos 4 años. Y una carrera que cuando está sano todavía genera la sensación de estar viendo algo que no se puede fabricar. Neymar es el máximo goleador histórico de la selección brasileña. Superó el récord de Pelé. Ganó títulos en clubes.
pero el mundial se le ha resistido de manera cruel. En 2014, Brasil organizó el torneo y perdió esa semifinal histórica ante Alemania sin Neymar, que estaba lesionado. En 2018, Brasil cayó ante Bélgica en cuartos. En 2022, Neymar se perdió 2 partidos de la fase de grupos por una lesión de tobillo. Volvió para los octavos y Brasil cayó ante Croacia en penaltis. Este es su 4º mundial, probablemente su último. Y la pregunta que todos los brasileños se hacen no es si Neymar va a marcar goles, sino si el cuerpo de Neymar va a aguantar 7 partidos en 3 semanas después de todo lo que ha sufrido. Si aguanta, Brasil tiene una dimensión diferente. Si no aguanta, esta será la despedida más triste de una carrera que prometió ser la más grande de su generación y que las lesiones se empeñaron en hacer imposible. Y hablando de leyendas que vuelven del retiro para un último baile, hay una historia que la prensa no ha contado con la emoción que merece. Manuel Neuer tiene 40 años. Ganó el Mundial 2014 con Alemania. Fue durante una década el mejor portero del planeta. Cuando terminó la Eurocopa 2024, anunció su retiro de la selección. Se fue con la dignidad del que sabe cuándo ha llegado el final. Y hace 2 semanas, Julian Nagelsmann llamó a su puerta, y Neuer volvió a los 40 años, con problemas musculares en la pantorrilla que le impidieron terminar el último partido de Bundesliga, con la posibilidad de que este sea el peor momento físico de su carrera reciente. Y aún así, Alemania lo quiere en el arco para su último baile. Hay algo que ese gesto dice sobre lo que representa Neuer para su selección que ninguna estadística puede expresar mejor que el hecho mismo. Cuando Alemania llega al torneo más grande del mundo, necesita a Neuer entre los palos, incluso a los 40, incluso saliendo del retiro, incluso con molestias en la pantorrilla, porque hay jugadores que trascienden el rendimiento individual y se convierten en símbolos de lo que significa defender una camiseta. Y ahora llega el momento del video donde quiero pedirte que hagas algo muy sencillo. Si la historia de estas leyendas te conmueve, si el fútbol de verdad te importa, dale a suscribirte ahora mismo. Porque cuando este torneo empiece y Messi entre al campo el 16 de junio en Kansas City, cuando Cristiano cargue la cinta de capitán de Portugal ante Uzbekistán, cuando Modric aparezca con Croacia para lo que puede ser su último partido mundialista, vamos a cubrir cada uno de esos momentos en este canal. El análisis, la emoción y todo lo que no se dice en los medios convencionales. Suscríbete y no te quedas afuera. Hay más, porque este mundial tiene otros adioses que merecen ser contados, aunque sean menos definitivos que los anteriores. Kevin De Bruyne tiene 34 años. El centrocampista del Manchester City ha sido durante casi una década el mejor mediocampista del mundo en su posición. Creativo, preciso, con una visión de juego y una capacidad de pase que pocas veces se han visto en alguien que juega en su posición. Bélgica no llegó a ganar el trofeo con la llamada generación dorada. No lo consiguió Hazard, no lo consiguió Lukaku y no lo consiguió De Bruyne. Este puede ser el último intento de uno de los jugadores de su generación que más cerca estuvo de hacer algo grande con su selección sin conseguirlo. La historia de De Bruyne con Bélgica es la de un talento excepcional, en un equipo que nunca terminó de encontrar la combinación perfecta para ganar cuando más importaba. Robert Lewandowski tiene 37 años, el mejor delantero centro de Europa durante casi una década. Más de 600 goles en su carrera en clubes. Con Polonia, sin embargo, el mayor logro fue llegar a octavos de final de un mundial. Este 2026 puede ser su despedida internacional. Y la pregunta que se hacen los aficionados polacos es si habrá al menos un partido, un gol, un momento que selle un mundial a la altura del legado que Lewandowski tiene en la historia del fútbol europeo. Fernando Muslera tiene 39 años. Salió del retiro para este mundial con Uruguay. Va a disputar su quinto,
el más alto en la historia de la selección celeste. Y la imagen de Muslera con la camiseta de Uruguay puede ser una de las más emotivas del torneo, antes de que empiece el primer partido, el 15 de junio ante Arabia Saudí en Miami. Luego está el caso más particular de todos, porque hay una leyenda en este torneo que no está despidiendo su carrera internacional, pero cuyo papel en este mundial tiene toda la dimensión de un adiós de todas formas. Marcelo Bielsa dirige a Uruguay sabiendo que cuando acabe este torneo, sea cuando sea, se va. Lo anunció él mismo, su tercer mundial como entrenador, el último. Un hombre que en Argentina, en Chile y ahora en Uruguay construyó equipos que corrieron, presionaron y creyeron más que cualquier otro del continente, que en el fútbol se puede ganar con trabajo y convicción lo que el talento individual no alcanza. Si Uruguay llega lejos en este torneo, el último baile de Bielsa puede ser la historia más poderosa que cuente este mundial, porque en el fondo, cuando hablamos del último baile de las leyendas, no solo hablamos de goles y de copas, hablamos de algo mucho más profundo. Hablamos de que hay una generación entera de aficionados al fútbol que creció viendo jugar a Messi y a Cristiano, que aprendió a amar este deporte mirando sus jugadas, sus goles, sus victorias y sus fracasos, y que con este mundial va a tener que aprender a ver el fútbol sin ellos. Eso nunca ha pasado antes. Durante 20 años, la conversación del fútbol ha girado en torno a esa rivalidad imposible entre dos jugadores que parecían haber nacido para desafiarse mutuamente hasta el final. Y este es el final, el último campo, el último himno, los últimos 100 metros que van a recorrer Messi y Cristiano con sus selecciones en el torneo más grande del mundo. El fútbol después de este mundial va a ser diferente, no peor, porque Lamine Yamal tiene 18 años y Vinicius Jr. tiene 25. El talento va a seguir estando, pero va a ser diferente, porque no va a estar ese peso específico que tiene un jugador que lleva 20 años siendo el mejor del mundo y que sabe que este es el último partido de los que más importan. Messi levantando la Copa del Mundo en Qatar 2022 fue la imagen más grande que ha dado el deporte en el siglo XXI. Lo que pase en este mundial con él, con Cristiano, con Modric, con Neymar y con todos los que se despiden, puede superar esa imagen o puede ser simplemente el punto final de una historia que ya había alcanzado su clímax. De cualquier manera, esto es algo que no vamos a ver nunca más. Y el 11 de junio, cuando empiece todo, vale la pena parar lo que estás haciendo y mirar. Porque estas son las últimas semanas de una era que el fútbol no va a repetir. ¿A cuál de estas leyendas vas a echar de menos más cuando se retire de su selección?